La Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y la Oficina de Extensión y Proyección de la misma escuela, en cabeza del profesor Julio César Mateus y la profesional de apoyo Laura Taques, a quienes los organizadores de este foro, es decir, la profesora Yané Mosquera Becerra, Olga Lucía Gómez y quien les habla, Alexander Lovera, estudiante del doctorado en salud, les agradecemos el apoyo brindado para el desarrollo del mismo. Así hemos denominado al foro 1 la investigación autoetnográfica, una mirada a otra forma de producción de conocimiento. Un saludo caluroso a todas, todos y todes. Nos complace contar hoy con la presencia de las doctoras Elda Monetti de la Universidad del Sur en Argentina y la doctora María Magdalena Aranda de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México, que son hoy nuestras conferencistas invitadas y a quienes agradecemos profundamente su tiempo. En los últimos tiempos se ha presentado un interés por el uso de los métodos interpretativos para estudiar los contextos sociales, históricos, culturales, a partir de lo particular de la vida humana, que a la vez es un reflejo de la vida social. Este argumento está basado en que las sociedades, culturas y expresiones de la experiencia humana pueden ser leídas y releídas como texto social. En este sentido, las preguntas que emergen de los asuntos enmarcados en el campo de la salud y las ciencias sociales pueden ser abordados desde la autoetnografía, dando de esta manera pistas a nuevas formas de producción de conocimiento. El foro, la investigación autoetnográfica, una mirada a una producción de conocimiento, es el primero de los 2 foros programados este mes por la Oficina de Extensión y Proyección Social de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, en los que se busca abordar y generar un espacio académico de discusión acerca de este tipo de investigaciones. Este primer espacio tendrá como objetivo presentar aspectos fundamentales de la investigación autoetnográfica en la generación de conocimientos, además de mostrar experiencias de tipo de investigaciones en asuntos sociales. De esta manera, damos la bienvenida a los egresados, estudiantes de programas de maestría y doctorado de las diferentes áreas de las ciencias sociales, humanidades, educación y salud, que sabemos que nos acompañan hoy a nivel nacional e internacional. Lo mismo que a los profesores de nuestra y de otras universidades, a los investigadores independientes a nivel nacional e internacional que estén conectados en estos momentos o que lo estarán posteriormente. La agenda del día de hoy tiene 5 puntos principales. Lo primero, una introducción que la acabé de hacer. Lo segundo, viene la primera conferencia a cargo de la doctora Elda Monetti de Argentina, denominada La autoetnografía y yo. Posteriormente vendrá la doctora Magda Aranda con la autoetnografía, resultados de una investigación. Luego hacemos la apertura al panel de discusión con las preguntas que de ya les digo, pueden escribirlas en el chat o solicitar, si ustedes lo desean, la palabra. Y finalizaremos con un arte a cargo de Jerónimo, una infografía. Sin más preámbulo, presentaré a la doctora Elda Monetti de Argentina para iniciar con su presentación. La doctora Elda Monetti es licenciada en Ciencias de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en metodología de investigación, magíster en investigación científica, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Es doctora en el área de Ciencias de Educación, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora asociada de la Universidad Nacional del Sur. Ha sido secretaria general del Departamento de Humanidades, profesora a cargo de cursos de posgrado, coordinadora del área interdisciplinaria de las ciencias de la educación y perfeccionamiento docente, y coordinadora general de la red RUEXE, el programa educativo de Arcosur. Ha sido autora de numerosas publicaciones, artículos, capítulos, presentaciones en congresos nacionales e internacionales, dentro de los cuales se destacan prácticas y experiencias significativas de la inclusión, la didáctica de las cátedras universitarias, estilos de enseñanza y planificación de clase, debates universitarios acerca de lo didáctico y la formación docente, la trayectoria de estudiantes universitarios, recursos para la tutoría de educación superior y mi relación con el saber didáctico, un relato autoetnográfico. Profesora Monetti, tiene usted la palabra. Bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a Alexander por la invitación
a las autoridades de la escuela, de salud pública de la facultad, de la Universidad del Valle, también un saludo especial a Silvia Bernard, que en realidad me contactó con Alexander porque tuvimos la oportunidad de dar un curso en forma conjunta sobre autoetnografía en el primer cuatrimestre de este año en la Universidad Nacional del Sur, donde yo trabajo. Así que yo muy agradecida de poder estar en este momento acá. Agradecida también, y yo diría celebrar que Alexander creó este espacio para discutir y presentar los estudios o cómo se construye el conocimiento desde la autoetnografía. Porque en general la autoetnografía es una forma de investigar que lamentablemente está muy extendida en los países de habla, en Estados Unidos, en Australia. En general la bibliografía está en inglés y los congresos se hacen casi todos en inglés. Y América Latina está un poco ausente de estos procesos, y me parece muy interesante dar difusión a estos formatos de investigación, y a lo largo de la propuesta que yo traje, voy a ir marcando lo que para mí es muy interesante trabajar desde este abordaje. Bueno, si me permiten, entonces voy a compartir un PowerPoint. A ver si puedo, si funciona bien. Pueden verlo, pueden ver la pantalla entera, ningún problema. ¿Sí, Alexander? Sí, sí, profesora, se ve perfecto. Listo, se ve perfecto. Bueno, entonces, primero, bueno, un poco esto de por qué el título de la autoetnografía y yo, lo vamos a ir desgranando a lo largo de la exposición. Y para comenzar la exposición, yo me apropié de una frase de Chalmers, que todos quizás han leído. Él tiene un libro, ¿no? Es un autor que tiene un libro que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y yo la parafraseé en esto, que es lo que voy a tratar de desgranar hoy, ¿no? ¿Qué es esta cosa llamada autoetnografía? El autor, en el prefacio del libro, de su primera edición, él plantea que lo que va a tratar en su libro sobre esta cosa llamada ciencia, y yo voy a tratar de hacerlo con la autoetnografía, es hacer una introducción, dice él, simple, clara y elemental, ¿no? De los puntos de vista a lo que llamamos autoetnografía, pero también despertar la polémica, ¿no? La polémica que dé lugar al debate. O sea, yo espero que con mi exposición poder lograr estas dos cuestiones, ¿no? Acercarles de una manera simple los conceptos o qué quiere decir investigar desde el punto de vista autoetnográfico, y también crear un espacio de debate, ¿no? Y además convencerlos de que empiecen a trabajar desde esta perspectiva, ¿no? Bueno, como ustedes habrán visto en el título habla de la autoetnografía. Acá yo traje algunos de los textos, como verán están la mayoría en inglés, hay una sola traducción hecha por Silvia Bernard, que tradujo los textos de inglés de Ellis, que es una de las autoras principales de esta corriente. Entonces yo lo que voy a hacer entonces es, o lo que planteaba en el título de la conferencia, es hablar de la autoetnografía, pero también hay otra parte en el título que, si ustedes lo vieron, es la idea del yo, ¿no? El yo, si ustedes se fijan en el texto de Ellis, que dice de Ethnographic I, el yo va a estar presente permanentemente en esto de la autoetnografía. El yo en esta conferencia yo lo traigo no solamente porque es central para el enfoque de la autoetnografía, sino también porque yo quiero mostrarles cuáles fueron mis derroteos y mis caminos que yo realicé en este trabajo de investigación desde lo autoetnográfico, ¿no? Y ahí también está dirigida esta esta Bueno, ¿cómo empecé yo a trabajar en lo autoetnográfico? En el año 2009 accedí a al al quinto Congreso de Investigación Cualitativa de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, y ahí empecé a escuchar yo resultados de investigaciones que se llamaban autoetnografía. Escuchar estos relatos provocó en mí dos cuestiones. Una es una decepción y una traición.
¿Por qué? Porque yo provengo, como dijo Alexander, del área de las ciencias de la educación. Mi formación en investigación es en el área en los enfoques cualitativos, en el área de la educación universitaria, las temáticas de educación universitaria, pero siempre tuve una directora de tesis, trabajé con grupos de investigación, dirijo grupos de investigación, donde era muy estricto lo metodológico, lo de trabajar con la subjetividad del investigador, pero el investigador se hablaba desde la implicación del investigador, tener en cuenta cuánto del investigador está puesto en esa investigación y considerarlo como un dato más, y tener muchos resguardos con este vínculo sujeto que investiga y sujeto sobre el que investiga y el que es investigado. Desde este punto de vista, yo escuchar una etnografía era, uy, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está contando esta persona? Pero por otro lado, junto con esta decepción, esta traición, empecé a maravillarme. O sea, fue como una fascinación con la autoetnografía. Escuché un texto de Ellis, Caroline Ellis, que es una de las mayores representantes de esta corriente en Estados Unidos, trabaja con su pareja que es Bochner, y ella leyó un texto sobre la relación médico-paciente, donde quedé fascinada por lo que provocaba en mí, la empatía que había logrado, la búsqueda de transformación que ese texto había logrado en mí. No era como un texto de los que uno escribe y da resultados de investigación, donde muestra las construcciones teóricas que realizó, las relaciones con los metodológicos y tal como lo realizó, las categorizaciones que utilizó, sino que eran una narración que me impactaba, ¿no? Me decía lo mismo, a ver qué voy a decir, me decía lo mismo que si yo tenía un formato más de un enfoque cualitativo de estudio de caso o de grounded theory, ¿no? Pero el formato que tenía era lo que a mí me provocaba y me impactaba y me llevaba a transformar la realidad en que yo estaba inmersa. Entonces, en ese juego de la fascinación y la traición, empecé a trabajar en la investigación autoetnográfica. Y siempre yo digo una cosa que quizá no es políticamente correcta, que es esto de que yo me siento como que tengo una doble vida como investigadora. Tengo una vida oficial, ¿vieron? Esto es como los matrimonios, tengo una vida oficial en esto de la investigación cualitativa, donde en general para los papers que se presentan, las acreditaciones de los trabajos de investigación, yo dirijo grupos de investigación, donde trabajamos con enfoques cualitativos o estudio de casos, grounded theory, inducción analítica, etcétera, etcétera. Pero también yo trabajo desde ese año, desde que tomé contacto, empecé a investigar, empecé a estudiar los enfoques autoetnográficos y también produzco también he escrito y he publicado artículos desde un enfoque autoetnográfico. Y para mí el trabajar lo autoetnográfico es una cuestión que produce en mí modificaciones, ¿no? Me hace verme a mí misma desde otro lado, además de ver la realidad que me rodea desde otro lado. Esto yo se los voy a mostrar, digamos, para poder verlo. Yo hice todo un desarrollo teórico, que es el que voy a mostrar, pero me parece o me parecía cuando yo estuve preparando esta presentación, que para entender la autoetnografía hay que vivirla, ¿no? Un poco esto que me pasó a mí en Estados Unidos. Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de leerles parte de este artículo que acaba de salir, acaba de publicarse la semana pasada en una revista de Argentina, se llama El Cardo, la revista. El artículo se llama Enseñar y aprender en la virtualidad, un relato autoetnográfico sobre el lugar del cuerpo en los nuevos escenarios educativos. Voy a leer obviamente un pedazo porque, por la extensión, además por la atención que pueda tener el auditorio. Y un poco porque esto que yo decía, bueno, empecé a trabajar lo autoetnográfico. Yo trabajo mucho lo autoetnográfico cuando hay temáticas que me resuenan a mí y me llevan a cuestionarme lo que yo hago, ¿no? Y en la época de pandemia del año pasado, el cuerpo como lugar y dónde había quedado en los escenarios educativos que vivíamos y que en Argentina aún seguimos viviendo porque todavía seguimos trabajando desde la virtualidad en algunos espacios. ¿Qué pasaba con eso, no? Entonces, eso me provocó hacer este escrito que voy a leer.
El escrito, un fragmento del escrito dice: no puedo dejar de pensar en lo que hacía en la presencialidad. Primero el nerviosismo del día anterior al imaginar cómo serían los estudiantes, cómo les hablaría, hasta qué ropa me pondría para sentirme cómoda. Llego al aula. Hoy es una sala pequeña porque el curso es de posgrado y son pocos los asistentes. Dejo el maletín sobre una silla, saco la computadora. Sobre el escritorio están las tizas y el borrador, con su olor característico, que al moverlo levanto una nube de polvo que me hace estornudar. Mientras tanto, veo a 3 alumnas paradas al lado de la puerta. Otros van entrando y saludándose. Pareciera que se conocen. Un alumno con andar rápido entra y se sienta en el primer banco, justo frente al escritorio. Comienza a sacar las cosas de la mochila, un cuaderno, la lapicera. Me acerco y le digo: hola, ¿qué tal? Bien, me dice, ¿ya empieza la clase? Porque yo quería ir hasta el kiosco a comprarme unas galletitas. A modo de justificación añade: hace toda la tarde que estoy cursando materias y no pude comer nada. ¿Me alcanza el tiempo para ir y volver? Sí, anda tranquilo, le digo yo. Si no, no vas a poder estar. Sin comer, le digo, pensando en lo terrible que es permanecer tantas horas en la universidad sin poder siquiera parar a comer. Ya estamos todos, o la mayoría. Les pido que se sienten en semicírculo para verlos y conversar cara a cara. Al principio parecería que hay resistencia. Me miran, miran los bancos, miran a sus compañeros. Veo en sus rostros el desconcierto, la sorpresa. Tienen que mover los bancos y mover sus cuerpos. Están acostumbrados a sentarse, uno detrás del otro frente a una profesora universitaria que no se sube a la tarima, que es lo que hay en las aulas de mi universidad, y la cual muchas veces esta tarima funciona como una barrera entre ellos y el profesor. Mi invitación es a ubicar sus cuerpos al lado mío, sin establecer diferencias en cuanto a la disposición espacial, lo que dice mucho de la posibilidad de dialogar más que de exponer los contenidos, diría Romero. Uno de los objetivos de mis clases de inicio del cursado es conocernos. Para ello les pido que en grupos de 4 contesten algunas preguntas sobre sus gustos y expectativas. Esto acarrea otro movimiento de sillas, de cuerpos, de nuevos lugares para ocupar. El murmullo, las risas y los comentarios por lo bajo aumentan. Se respira un ambiente animado con ganas de trabajar. El grupo de adelante me llama para hacer una pregunta y me quedo conversando con ellos. Empieza para mí un camino de aventura, de compartir aprendizajes y vivencias. Les propongo compartir lo que escucharon y conversaron. Al principio se hace un silencio incómodo, luego una mano se levanta tímidamente y María dice: bueno, nosotras vivimos todas en esta ciudad y nos gusta salir a andar en bicicleta. Se detiene, mira a sus compañeras, se sonroja y aclara: bueno, a mí me gusta mucho, y quizás a Juana también. Se van sucediendo los relatos. Analía, miembro de otro grupo, plantea: nosotros esperamos de este curso el poder profundizar lo que sabemos sobre la enseñanza en la universidad, ya que no sabemos mucho sobre esto. Y así pasamos después a mi presentación, a la presentación de la materia, y comienza el trabajo. En el diálogo estoy pendiente de sus gestos. Están los pensativos, que se quedan mirándome, a veces masticando el lápiz. Otro grupo de 2 alumnas prepara el mate, haciéndose señas para no interrumpir lo que Olga está diciendo. El mate, que es algo muy común en Argentina, comienza a circular. Pero el estudiante que está más alejado y que trató de no sentarse al final del aula está haciendo garabatos mientras escucha. María Julia, sentada a su lado, levanta la mano y pide la palabra. En ese momento se sienta más recta. Sus ojos se iluminan al plantear su postura. Todos los ojos están posados sobre lo que va a decir, o casi todos. Aldana mira por la ventana. Juanchi, que tiene puesta una campera, aunque hace calor para ello, está desparramado en su banco. Florencia está presta a tomar nota, con el bolígrafo en la mano y la primera hoja del cuaderno abierta. Esto es el pasado. Hoy se arma otra escena. En este momento de virtualidad forzada, como yo la denomino, el inicio es otro. Se asemeja más a la línea de partida de una carrera. Estamos todos listos para empezar y largamos. Un día marcado en el almanaque es el momento en que ya pueden verme en la pantalla. En mi video de presentación, recorrer el programa en el aula virtual, ver los artículos y empezar a participar en el foro de la presentación. En ese momento iniciático estoy sentada en mi escritorio, frente a la ventana, con vistas al jardín de mi casa, vestida con mi bata y mis pantuflas, rodeada de objetos amorosos, las fotos de mi marido, mis hijos, mis nietos, la lechuza tallada que me regaló mi mamá,
el frasco que compramos en una feria en uno de nuestros viajes. Paseo la mirada sobre ellos mientras leo las respuestas del foro. Me llama la atención que muy pocos escriben en el foro. Pienso que no puedo mirarlos y preguntarles sobre lo que hacen. Así que insisto en los avisos escritos, mails, nuevas invitaciones en el foro, para que participen. Dudo en escribirles personalmente. Siento que es una intromisión. ¿Lo será? ¿Escribir un mail es más intrusivo que mirarlos y pedirles que hablen en una clase? Mi mirada no puede preguntar ya que el otro está ausente. Es en este espacio y tiempo que los voy conociendo. Juan escribe, soy licenciado en educación y pertenezco a una línea de investigación dentro de la facultad. Me interesan las temáticas del curso porque son un aporte a mi tesis de doctorado. Me quedo con ganas de preguntarle cuál es la temática. Imagino su cara redonda, con ojos marrones, cabello negro, largo, o quizás es rubio con pecas. Me pregunto si podré identificarlo cuando tengamos la clase por videollamada. Me doy cuenta que muchas cosas cambiaron. El encuentro cara a cara, la mirada sobre ellos para establecer una comunicación y también mi mirada, mis expresiones que les comunican a ellos lo que pienso, sus murmullos, sus risas. Sus respuestas se dan a través de la escritura sobre sus gustos, sus carreras, sus expectativas. Mis respuestas son qué interesante lo que presentás, o me gustaría conocer más sobre lo que estás investigando. Escritura que en su linealidad carece de mis gestos, mi postura en la silla, mis miradas. Cuerpos que se comunican en tiempos desfasados, representados en oraciones, palabras y letras dispuestas en un texto. Aparecen sus rostros, imaginados por mí en un aula virtual, en la que habitamos de otra forma. Todas las presentaciones son en ausencia del cuerpo esperado, ni del mío ni del de ellos. Los olores, las sensaciones, las miradas son otras. Solamente la escritura da cuenta de que están, y después, en el mejor de los casos, será la imagen en la clase sincrónica, escenas otras que producen nuevos sentimientos en mí. Y finalizo el artículo de esta forma. ¿Y ahora qué hago? Escena otra. Aun cuando la imagen representa el cuerpo del otro, siento que está ausente. Existimos como seres humanos porque somos cuerpo. Es la presencia del cuerpo el único criterio válido para afirmar su presencia, dirán Nancy, Duch y Melich del 2005. Es difícil para mí recordar la materialidad del cuerpo frente a su imagen y su representación. Sin embargo, el sujeto es un cuerpo encarnado que necesita de los otros, de la relación con otros sujetos, de la intersubjetividad, va a decir Merleau-Ponty. Quizá la dificultad y mi sentimiento de desesperanza y soledad radiquen en que mi modo de percibir está anclado en la presencialidad, en el encuentro cara a cara. Comienzo a darme cuenta de que tengo una manera de percibir lo que es propia de un tiempo que ya no es tal. El estar invisible en la pantalla o detrás de una imagen no quiere decir que no hay cuerpo, que no está ahí, dirá López Gabrielidis. La ausencia del cuerpo esperado se hace presencia revelada de otras formas, aquella que da cuenta de lo imprescindible del cuerpo. No hay palabras sin cuerpo, de la imposibilidad de pensar y producir en la virtualidad en ausencia del cuerpo. Advierto que en el contexto de encierro y virtualidad forzada el manejo de la tecnología, aun cuando produjo dificultades iniciales, no significó un desafío y una preocupación. Sí lo es el encastre de lo social y lo tecnológico, el entorno de hibridación, dirá Domínguez, el cual conforma un nuevo escenario en que el cuerpo, la imagen y su representación asumen un nuevo sentido que es necesario continuar explorando. Exploración también, que me lleva a cuestionarme la enseñanza y el aprendizaje como prácticas que necesitan del cuerpo en todas sus expresiones, porque el pensar también es cuerpo. A ver, yo les traigo este relato para que mostrarles cómo lo autoetnográfico. Yo empecé a trabajar en esta investigación etnográfica porque yo me sentía muy mal con el tema de que no los veía, de los cuadritos negros. Y toda la investigación que realicé desde esta mirada autoetnográfica me llevó a poder comprender y seguir profundizando esta mirada, ¿no? De lo que pasaba con el cuerpo. Bueno, teniendo esto en cuenta, yo ahora voy a hacer un paneo sobre algunas cuestiones teóricas que tienen que ver con la autoetnografía. En principio voy a trabajar con algo que quizá ustedes ya conocen, que tiene que ver con los enfoques de investigación. La autoetnografía se ubica dentro de los enfoques de investigación cualitativos, pero me parece interesante, aunque sea dar una breve presentación de las diferencias entre estos enfoques en general. Después voy a profundizar con la autoetnografía en particular, ¿sí? ¿Qué diferencias tienen los enfoques cuanti y cualitativos
en lo referente a los aspectos ontológicos, es decir, cómo piensa en la realidad el investigador que se ubica en una perspectiva cuantitativa y en una cualitativa. El investigador que está en una perspectiva cuantitativa va a pensar que la realidad es objetiva, que todo lo que yo veo existe y lo que no veo no existe, que la realidad es aquello que yo puedo contar, que yo puedo mostrar en un gráfico donde los números dan cuenta de esa realidad, ¿no? Y que esa realidad está ahí, es externa al sujeto, y que en realidad lo que yo voy a hacer como investigador es descubrir las características de esa investigación, de esa realidad, perdón. ¿Qué pasa con el enfoque cualitativo? El enfoque cualitativo, a partir de otro supuesto ontológico, va a pensar la realidad como una realidad subjetiva y múltiple, ¿no? Como diría desde el punto de vista hermenéutico Gadamer, en realidad nosotros conocemos, interpretamos esa realidad, vivimos en una realidad que es simbólica, y que lo que hacemos cuando investigamos, Gadamer no va a hablar de investigación, esto lo pongo yo, digamos, pero lo que se va a plantear es que los enfoques cualitativos lo que van a buscar es interpretar esa realidad. Y en tanto realidad construida en los símbolos o con los símbolos, es una realidad subjetiva y múltiple y diversa, ¿no? Yo no la voy a, como investigador, yo no la voy a descubrir, sino que la voy a construir con otros, ¿no? Esta es una idea que atraviesa la idea de los enfoques cualitativos. Esperen que no encuentro. Acá está. Bien, ¿qué pasa con los aspectos epistemológicos? Es decir, ¿en qué se diferencian con la idea de qué es el conocimiento los enfoques cuantitativos y cualitativos? En los aspectos del punto de vista epistemológico, para los enfoques cuantitativos, el conocimiento, como yo decía antes, refleja la realidad. Yo conozco algo que ya está ahí, yo la descubro la realidad, ¿no? No es algo que, como decíamos antes, va a estar antes, va a estar en un momento previo, ¿sí? Y acá aparece otra cuestión también en este conocimiento que refleja la realidad, cómo se relaciona el investigador con el sujeto que investiga, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento epistemológico, en los enfoques cuantitativos, hay una separación tajante en la producción del conocimiento entre sujeto que investiga y sujeto investigador. Y se intenta mantener separados en la búsqueda de esta objetividad, en la búsqueda de construir conocimiento que está ahí afuera y que yo tengo que descubrir. ¿Qué pasa con los enfoques cualitativos? Como dijimos antes, en los enfoques cualitativos, el conocimiento es una interpretación, el investigador está inserto en un contexto que a su vez del cual él participa, y el sujeto sobre que él investiga también participa, y que van construyendo en la interacción esa construcción del conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con construir sentidos, ¿no? En ese sentido, en esa idea de interpretar esa realidad, ¿no? La división tajante entre sujeto que investiga y sujeto investigador ya no es tal, ya el investigador también se lo toma como un sujeto que va a producir datos que se pueden tomar para esa investigación, ¿no? En algunos enfoques cualitativos, como yo decía hoy, hablar de implicación. En los autoetnográficos vamos a ver que el yo es el centro, no va a estar afuera, sino que van a unirse la idea de investigado y investigador en la figura del investigador. Y con respecto a los aspectos metodológicos, también acá va a haber diferencias. A ver, yo estoy mostrando esto en una linealidad, pero los aspectos metodológicos se entraman con los aspectos ontológicos y epistemológicos. ¿Vieron? Como en cualquier investigación, las decisiones que yo tomo metodológicas van a estar relacionadas con lo que yo considero que es el conocimiento y con lo que considero que es la realidad. En ese sentido, desde los aspectos metodológicos, la estadística es, por excelencia, la metodología que usan los abordajes cuantitativos, esto que decíamos hoy de la búsqueda de evidencia empírica, la búsqueda de relacionar variables, las búsquedas de correlaciones de las variables, la búsqueda de operacionalizar conceptos teóricos y de usar la generalización a partir de lo que me da esa construcción que hace el investigador desde lo numérico. En cambio, en los aspectos cualitativos, lo fundamental es esto que a veces nos cuesta mucho cuando uno trabaja
con gente que está trabajando desde los modelos cuantitativos, es muy difícil a veces hacerles comprender que en realidad en los enfoques cualitativos las categorías emergen, las categorías de análisis no son previas, sino que el investigador está inmerso en esa realidad que va a investigar, aun cuando puede mantenerse separado, ¿no? Pero lo que se busca es, en forma inductiva, las categorías que luego a lo largo de todo el proceso de investigación se van a producir, ¿no? El diseño de investigación es flexible, no necesito previamente definir las variables que voy a relacionar, ¿no? Y se busca la triangulación entre aspectos que tienen que ver con la triangulación entre investigadores, entre metodologías. Cuestión esta que en el enfoque cuantitativo no lo vamos a encontrar. Bien, entonces, vamos a ver, ya vamos a sumergirnos en cómo surge ya ahora la autoetnografía, que la ubicamos dentro de estas corrientes de investigación cualitativas. ¿Cómo surge la autoetnografía? La autoetnografía, como yo les decía, surge en Estados Unidos especialmente con este grupo, pero no solamente ahí, también en Australia hay investigadoras, investigadores que trabajan estas líneas de investigación. Surge a partir de la década del 80, cuando se empieza a poner en crisis, ¿no? Lo que nosotros decimos en el postestructuralismo, hay una crisis de confianza, hay una crisis y una crítica ligada a las verdades científicas como aquello que es una verdad absoluta, que determina la realidad en que yo estoy investigando, ¿no? Se pone en crisis estas cuestiones. Y se empieza a revisar desde las ideas postestructuralistas, y también aparecen los feminismos, empiezan a ver también críticas a las narrativas universales. Lyotard va a aparecer con el posmodernismo, hablando de las utopías, negándose a la idea de que existen estas utopías y existen narrativas universales como la idea de progreso, ¿no? Empieza a reconocerse la relación entre el investigador como autor, la audiencia a la que va dirigida su texto y el texto que produce, ¿no? Acá básicamente toda la propuesta de Kuhn de los paradigmas, ¿no? De mostrar cómo la ciencia no es eso sagrado que veíamos antes, que tenía una verdad absoluta, sino que es una construcción. Aparece Rorty también y otros investigadores que van a empezar a hablar de la idea de que la ciencia es una construcción, que es una creencia, donde una comunidad académica se reúne y avala una determinada metodología. Y otra de las cuestiones interesantes que aporta el surgimiento de la autoetnografía es lo que se denomina el giro narrativo, ¿no? El giro narrativo, el giro discursivo, a partir de la década del 80, empiezan a aparecer, y quizás antes, la importancia de la narración como una forma como un discurso y una forma de construir realidades, ¿no? Va a aparecer también filósofos que van a hablar de que la identidad se construye en la narración, ¿no? Lo narrativo como aquello que me devela o que revela eso que yo soy, ¿no? Lo que yo soy y mi grupo de pertenencia. Entonces, todas estas cuestiones que se van conjugando en la década del 80 empiezan a hacer surgir y aparecer la idea de la corriente de autoetnografía en estos autores. Bien, pero bueno, vayamos a ver entonces qué es esto de autoetnografía. Desarmemos la palabra autoetnografía, ¿sí? La palabra autoetnografía tiene una parte que es auto. La idea de auto refiere a la idea de yo, del self, dirán los norteamericanos, ¿no? Esto que yo decía, bueno, yo hablé de mi conferencia de la autoetnografía y yo, este yo como central en los estudios autoetnográficos. Pero acá es muy interesante pensarlo, porque una de las críticas que se le hace a la autoetnografía es pensar que el investigador, vulgarmente dicho, se mira el ombligo y a sí mismo, y de ahí investiga. La idea del yo y del self es que en realidad en el yo están conjugados no solo la singularidad del sujeto anclado en un contexto, sino que también la cultura forma parte de este yo. O sea, yo soy Elda como investigadora, con mis características, mi familia, mi pertenencia, mis rasgos singulares, pero también en mí está la cultura que yo habito.
Y esto va a ser una cosa muy, muy importante en lo autoetnográfico, ¿sí? En la autoetnografía el investigador se investiga a sí mismo, digamos, pero no para averiguar su singularidad, sino que es a partir de sus experiencias va a dar cuenta de las experiencias culturales, va a dar cuenta de esas experiencias que a veces están invisibilizadas. Un poco lo que yo planteé en mi relato, ¿no? A partir de mi experiencia en la clase, en la presencialidad, también si ustedes ven, yo voy tocando cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con lo que nos pasa al sujeto que habitó la pandemia el año pasado, que habita ahora. No es que yo solo me miro a mí misma para dar cuenta de mi propia experiencia, ¿sí? Y por eso tiene otro componente, la idea de autoetnografía, lo etnográfico, la autoetnografía es una corriente que pertenece al campo de la etnografía. La etnografía va a trabajar sobre la cultura, ¿no? Sobre el estudio de la cultura, pero en una inmersión en esa cultura, ¿sí? El etnógrafo lo que hace es instalarse en una situación, en un contexto, y va a tratar de describir y dar cuenta de la cultura esa en la que habita. Acá la cultura va a ser la propia del investigador, ¿no? El investigador lo que hace es trabajar sobre sí mismo y sobre lo que sucede en ese momento y en ese contexto en que está. Esto que decíamos, lo cultural se va a dar a través del yo. Y es interesante, los autores plantean que esta cuestión etnográfica y lo auto toma elementos de la autobiografía también, ¿no? Porque otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, pero ¿qué diferencia hay en hacer una autobiografía y hacer autoetnografía? La autobiografía está centrada en general en dar cuenta de los rasgos en un determinado periodo de tiempo del sujeto que realiza esa autobiografía. La autoetnografía toma cosas de la autobiografía como lo que llaman las epifanías, es decir, esos momentos, ¿no?, que recuerdan algo que ha tenido un impacto muy significativo en mi trayectoria, ¿no? Aquello que me mueve y que me conmueve, ¿no? Fíjese en el trabajo que yo planteé, a mí el año pasado me moví, me conmovía esto de abrir la pantalla, de no poder verlos, de no tenerlos, digo, ¿dónde están? ¿No están? ¿Hay cuerpo? ¿No hay cuerpo? Bueno, esto que a mí me estaba pasando, yo lo tomé como una epifanía, como algo a investigar. Eh, y otras de las cuestiones que va a formar la idea de autoetnografía es la idea de grafía, ¿no? En la etnografía, la grafía tiene que ver con el relatar, con el escribir y el describir, ¿no? La etnografía va a describir la cultura. Acá lo que vamos a hacer es describir y contar la cultura a través de nuestras propias experiencias. Esto sería interesante después de discutirlo, de hablarlo, porque a veces dicho así parecería una cosa tan sencilla, ¿no? Pero por ahí a uno le dispara multiplicidad de interrogantes. Bien, entonces, esta cuestión de lo de lo etnográfico, veamos algunas de las frases que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Esto que yo decía, la autoetnografía conjuga la experiencia personal con la experiencia cultural, porque lo personal está imbrincado en lo cultural y lo cultural está imbrincado en lo personal, ¿no? Esta dicotomía entre el yo como sujeto y la sociedad como externa se diluye, ¿no? Yo soy yo y mi sociedad también, ¿no? Acá hay una frase que yo construí a partir de estos autores, que son autores reconocidos dentro del campo, Ellis, Chang, Adams, Bochner, y ellos dicen, y digo, la autoetnografía es un enfoque de investigación etnográfico, como decíamos hoy, que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el objetivo de comprender la experiencia cultural, ¿no? Esto de sistemático también es interesante, no es que la autoetnografía yo me levanto un día y relato lo que me pasó ayer. Hay un trabajo sistemático de análisis, de recolección de datos, quizás similar a lo que trabajamos a veces con los enfoques cualitativos, otros enfoques cualitativos, que dan cuenta de ese trabajo. No es algo que se da, no es solo contar lo que me pasó, ¿no? Ahora, esta es otra frase que a mí me impacta mucho. Ellis dice, yo soy ambos en la autoetnografía, el autor y el foco de la historia, el que la cuenta y el que la experimenta, el observador y el observado, el creador y el creado.
soy la persona en la intersección de lo personal, lo cultural, pensando y observando como un etnógrafo y escribiendo y describiendo como un narrador. Porque como decíamos hoy, una de las cuestiones más importantes de la autoetnografía es el formato que va a tomar la presentación de los resultados, ¿no? En esto que decíamos de la narración. Bien, vayamos entonces ya ahora, volvemos a meternos un poquito más en la autoetnografía, ¿no? Ahora ya nosotros hablamos de la autoetnografía como un enfoque cualitativo en oposición a un enfoque cuanti, pero bueno, cuando entremos en la autoetnografía, ¿qué la caracteriza? ¿Cuáles son esos aspectos epistemológicos y metodológicos que la van a caracterizar y la van a hacer denominarse autoetnografía? ¿Sí? Veamos un poco entonces. Cuando yo pienso en los aspectos epistemológicos que caracterizan a la autoetnografía, ¿sí? Lo epistemológico, como dijimos, tenía que ver con cuál es la idea de conocimiento, cómo conocemos, cómo se relaciona el investigador con el objeto, con el sujeto a investigar. Y acá aparecen cuestiones interesantes. Aparece la idea de que el conocimiento que se genera busca dar visibilidad, ¿no? En la autoetnografía, una de las cuestiones que la creación del conocimiento dentro de esta perspectiva, de este enfoque de investigación, lo que va a buscar es trabajar temáticas que muchas veces están invisibilizadas, ¿no? Ellis y Bochner dirán que la autoetnografía surge en contraposición a los etnógrafos blancos de clase media, que trabajan y que van a trabajar en pueblos o en culturas que les son extraños. Surge también en estas cuestiones. Ustedes van a encontrar, cuando busquen trabajos autoetnográficos, que hay muchísimo hecho en la red, hay trabajos en España, también hay trabajos latinoamericanos, muchísimo en inglés, que las temáticas que se trabajan muchas veces son las temáticas en los bordes, como yo digo, temáticas que tienen que ver con cuestiones de salud, bulimia, anorexia, la discriminación, los sujetos, los indígenas, la violencia en todas sus miradas, ¿no? Entonces, las temáticas que va a trabajar la autoetnografía tienen que ver con eso, como decía hoy, la epifanía, eso que al investigador le impacta y lo lleva a ponerse a investigar y trabajar sobre esas cuestiones, ¿sí? Se espera, los autores dicen que se espera justamente que el relato, es decir, el producto de la autoetnografía, otorgue visibilidad a procesos culturales naturalizados o poco familiares, ¿no? Y que llevan a esto, llevan al lector, esto que yo les decía cuando yo escuché la primera vez una autoetnografía, a buscar transformar y mejorar esas condiciones sociales. Cuestión que no lo provoca esto, una lectura del resultado de una investigación cualitativa, ¿no? Esto, la empatía que uno logra con el relato, por ejemplo, espero yo haber logrado con ustedes la empatía, digamos. Otra de las características epistemológicas es que la validez en el conocimiento que se construye en la autoetnografía tiene que ver con la verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que los relatos autoetnográficos, los resultados de la investigación autoetnográfica, lo que buscan es que el lector comprenda que eso es posible, que lo que yo estoy relatando puede pasarle a él también, ¿no? No se busca la validez para contrastar y para dar cuenta de cuáles son los métodos que yo utilicé para llegar a esa construcción. No, acá tiene que ver con la posibilidad, dicen los autores, de evocar en los lectores un sentimiento de que la experiencia descrita es posible y creíble, y de lograr la empatía con ellos, ¿no? Bochner va a decir, lo que importa es la forma en que la historia habilita al lector a entrar en el mundo subjetivo del relator, para ver el mundo desde su punto de vista, aun cuando ese mundo no encaje en la realidad, ¿sí? Esto es una cuestión interesante de los estudios autoetnográficos. ¿Cuál es otra de las características epistemológicas? Bueno, yo acá puse varias palabras para hablar de ellas, de la provisionalidad, la parcialidad y lo subjetivo, ¿no? Acá lo que plantean, lo que dice Ellis sobre esto va a decir, como una autoetnógrafa cuento historias construidas desde mi posición actual, que siempre es parcial, incompleta y llena de silencios, contadas en un momento particular,
para un propósito particular y para una audiencia particular, ¿sí? Está anclada en las situaciones, lo cual no le quita esta verosimilitud, es lo que la va a hacer creíble, ¿no? Es lo que va a movernos a nosotros a pensar que esa situación puede pasar, pasa, y la empatía que provoca en nosotros para revertirla, ¿no? Otra idea interesante que plantean los autores, perdón, es esta idea de generalización. Me van a decir, uy, pero la generalización, Elda, es de las corrientes cuantitativas. Los autores trabajan la idea de generalización no desde la idea cuantitativa de que yo un resultado lo puedo extender a una muestra mayor, a un universo mayor, sino que la idea de generalización está dada, deriva de que yo, no se deriva de que yo pueda aplicarlo a grandes muestras aleatorias de encuestados, ¿no? El foco se mueve, está determinado en que yo lo puedo generalizar en el momento, como dicen ellos, en que una historia me dice algo sobre su experiencia, sobre la vida de otros, y se determina si el autoetnógrafo es capaz de alumbrar de manera general procesos culturales desconocidos, ¿no? Ahí estaría la generalización. Es ese decir sobre la experiencia, es ese decir sobre lo que acontece en el mundo social, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con lo epistemológico se ven entramadas también con los aspectos metodológicos, como decíamos hoy, ¿no? Bueno, los aspectos metodológicos tienen que ver cuando alguien dice, bueno, y entonces, Elda, ¿cómo hago una investigación? ¿Cómo hago yo una autoetnografía? Y acá hay un libro muy interesante, que es el libro de Chang, que ella toma, hace un paralelo del desarrollo de la autoetnografía. El libro se llama La metodología, la autoetnografía como metodología. Como habrán visto, la autoetnografía puede ser una metodología, pero también puede ser el resultado, ¿no? El producto de esa investigación. Entonces ella lo que va a hacer es un planteo, un paneo de todos los instrumentos metodológicos que yo puedo utilizar para realizar una autoetnografía. Una de las cosas que otros autores también dicen que yo puedo hacer para trabajar la autoetnografía es comparar la experiencia con la investigación existente. O sea, hacer una etnografía no quiere decir, como yo decía antes, solo sentarse a contar. También uno hace un rastreo bibliográfico, ¿no? Esto que yo hablaba de los cuerpos. Yo había hecho un curso sobre Merleau-Ponty que trabaja la idea de cuerpo. Investigué sobre las ideas de cuerpo que en la filosofía actual están establecidas. Lo que plantean determinados filósofos y determinados estudiosos del área de la salud sobre el lugar del cuerpo, ¿no? En la vida del sujeto. Entonces, también uno hace para trabajar lo autoetnográfico, un buceo, lo que haríamos en otro tipo de investigación, lo que hace es un rastreo bibliográfico también, ¿no? Comparar esto de la experiencia existente con la investigación. También hacen entrevistas. Una de las, Alexander nombraba uno de mis trabajos que yo publiqué sobre mi relación con el saber didáctico, está armado, esa autoetnografía está armado sobre mis tesis de maestría, que yo investigaba cómo eran las características del saber didáctico de los docentes de la universidad. Y yo ahí tomé esos datos también de esas entrevistas para construir lo que a mí me pasaba con esa relación, ¿no? Yo puedo tomar datos de una entrevista en profundidad. También aparecen, yo puedo hacer entrevistas con otras características distintivas de las que uno conoce. A ver los tiempos que no me estoy yendo. No, todavía tengo. Con características distintivas, como puede ser entrevistas donde el entrevistado también, donde yo me entrevisto con un sujeto y yo también cuento mi historia y entre los dos entretejemos las respuestas de la entrevista, ¿no? No es una entrevista que separa, o una entrevista grupal, parecida a los focus group, donde también el investigador cuenta sus experiencias y recibe cuestiones relacionadas con la experiencia de los otros. Por ejemplo, en el texto de Liz, ella plantea, hay una de sus estudiantes que está planteando el tema de bulimia o el tema del cáncer, y ella hace entrevistas con personas que están en su misma situación, porque esta persona sufre un cáncer de mama, y esas entrevistas es un intercambio de experiencias, de cómo están atravesando este periodo, esta situación del cáncer de mama, la entrevistadora y los entrevistados, ¿no?
Obviamente también la observación, ¿no? La observación, que es muy interesante hacerla con registros donde uno puede decir, yo puedo pararme y observar un momento de mi vida y registrarlo, ¿no? Y tenerlo eso como notas. Por ejemplo, en esto que yo decía del cuerpo, lo que yo escribí, yo tenía notas sobre, bueno, iba contando, iba relatando una clase. Yo me acordaba de mis clases presenciales y relataba lo que me pasaba en esa clase. Después también relaté, hice notas sobre la observación, no solo la observación de lo que le pasa a otros, sino también sobre lo que lo que le pasa al investigador, y esta es la gran diferencia, ¿no? En el caso del cuerpo, yo también hay una parte del trabajo que habla sobre, yo converso con una profesora en el relato, y nosotros el año pasado, a mediados de año, desde la asesoría pedagógica que yo trabajo en la universidad, hicimos una encuesta abierta, de preguntas abiertas sobre cuál era la situación que estaban viviendo los docentes, ¿no? El tema de lo personal, de lo afectivo, y fue terrible, o sea, de los sufrimientos, de las cuestiones familiares, ¿no? Del estar ahí atrapado. Y yo tomo también datos de esas entrevistas y de esas cuestiones que aparecieron. Hacer inventarios, ¿no? De lo que, por ejemplo, Chang dice, bueno, tomás un día la temática que vos vas a trabajar y haces un inventario de qué cosas hiciste sobre esa temática, con quién te encontraste, y todas estas notas son las que se van acumulando y las que van a servir para recolectar esa información que me va a permitir hacer la autoetnografía. Armar diagramas, diagramas y esquemas, ¿sí? Ya estoy terminando. Y también otra de las cosas, cuestiones metodológicas que tiene principalmente la autoetnografía es el formato en que se presentan los resultados. Esto que yo leí es el resultado de una investigación autoetnográfica. Es una narración. Estas narraciones tienen diversas formas. Pueden aparecer como yo hice acá en una historia, pueden aparecer en poema, puedo hacer un poema, puedo hacer una obra de teatro, puedo hacer una representación teatral. Hay infinidad de formatos, ¿no? Pero en todas ellas el investigador es el centro y toma la palabra en primera persona. En general, también hay autoetnografías relatadas en terceras personas, pero la idea del investigador como el centro, ¿no? De aquello que investiga, de su experiencia a través de la personal, para estudiar la experiencia cultural, es lo central. Bueno, y para cerrar, porque ya llegué más o menos al tiempo, Ellis también dice esto: escribir acerca de mí misma es escribir acerca de la experiencia social. Esta frase, y esto es quizá lo más difícil de comprender del para qué de la autoetnografía y del trabajo autoetnográfico. Bueno, muchísimas gracias y espero después los debates para seguir discutiéndolo. Profesora Elda, muchísimas gracias por su presentación. Nos llevó por un viaje desde todo el nacimiento de la autoetnografía y algunos asuntos que seguramente al final de la presentación de la profesora Magda Aranda tendremos tiempo para hacer la discusión. Y por supuesto, llegamos a conocernos y a estar en esta propuesta, también gracias a el apoyo de la profesora Silvia Benar. Bueno, entonces muchísimas gracias. Doy presentación ahora a la profesora María Magdalena Aranda. La profesora María Magdalena Aranda Delgado es socióloga, feminista, gorda, realiza sus estudios de educación superior en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Tiene una licenciatura en sociología, una especialización en sociología de la cultura, tiene maestría en investigaciones sociales y humanísticas, ha concluido su formación del doctorado en estudios socioculturales, especializándose en la metodología autoetnográfica y los estudios de la gordura. La doctora Magda Aranda es buscadora de saberes que permiten profundizar y ampliar los que ya tiene. Es feminista, gorda, profesora que activa políticamente en diversas sesiones que imparte. En los últimos años ha participado en varios eventos académicos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el Congreso Internacional de Investigación en Posgrados, el 9º Congreso Internacional de las Ciencias de Artes y Humanidades, el Cuerpo de Descifrado, Prácticas Corporales de la Subversión,
el primer encuentro de activismos gordes del Avia Yala y la diáspora africana en Bogotá, las primeras y segundas jornadas académicas de investigación en estudios de género en Aguascalientes, en la semana de las actividades virtuales Senderos Quehacer Antropológico, entre otras, presentó de manera virtual en el Congreso Internacional de Illinois, junto con otros autores, Voces de la Diversidad. Ha escrito artículos autoetnográficos, Lonjas, Meneo autoetnográfico, Devenir gorda, proceso de identificaciones y afectaciones deseantes y un cuerpo propio. Así es que, profesora Magda, bienvenida, le cedo el turno. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias por la invitación. Quiero agradecerte de manera particular, por supuesto, a ti por haber armado este foro, porque, bueno, ya lo leíste, de las cosas que más disfruto hacer en este grandioso mundo de la autoetnografía es justamente compartir lo que vamos generando con ella, ¿no? Entonces me voy a permitir, muchísimas gracias también a la universidad y a todas las personas que están aquí compartiendo su tiempo para escucharnos tanto a la doctora Elda como a mí. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Me van avisando, por favor, si ven la presentación en PowerPoint. Perfecto, profesora. Estupendo. Voy a estar tomando tecito de vez en cuando porque ha andado un poquito rara de la garganta. Entonces, por eso es que estoy tomando tecito. Pues nada, lo que yo quiero compartirles tiene que ver con mi propio proceso de hacer autoetnografía y de escribir autoetnografía. Cuando me invitó Alexander a presentar resultados de mi investigación, pues sí entré como en un momento de confusión porque no sabía qué le iba a presentar, ¿no? Porque decía, pues, lo primero que se me ocurrió pensar luego de que me propuso el tema fue, pues, toda mi tesis doctoral es resultado de hacer autoetnografía, ¿no? Entonces, pensando en cómo trabajar para compartir partes de los resultados de esta investigación, pues consideré que iba a ir entablando esta conversación con ustedes a partir de una serie de consideraciones sobre todo, sobre la forma en que construí mi autoetnografía. Creo que con esta introducción que ya hizo la doctora, creo que ustedes tienen ya un antecedente muy claro sobre cómo se puede trabajar la autoetnografía, ¿no? Y esta amplísima posibilidad de juego, ¿no? Que permite la metodología autoetnográfica. Entonces, eso es lo que les voy a compartir, ¿no? Básicamente, a partir de estos criterios, comentarles cómo fue que fui construyendo mi investigación autoetnográfica. Conozco la investigación autoetnográfica gracias también a la doctora Silvia Benard. No puedo dejar de decir que conocí este proceso de hacer investigación, esta manera de hacer investigación gracias a que ella me la presenta, ¿no? Y aunque en un primer momento tuve ciertas reticencias, justamente por mi formación como socióloga, pues no bastaron sino 2 textos autoetnográficos para alcanzarme a dar cuenta de la potencia que tenía este tipo de investigación. Entonces caí prácticamente enamorada de la autoetnografía pronto, luego de un proceso muy complicado, porque por supuesto que me enredé en cuestiones de justificación teórica. Me llevó un tiempo darme cuenta que, pues eso, que para hacer autoetnografía hay que aprenderla, ¿no? Y más que seguir como
me pasó a mí de manera muy, muy concreta, más que seguir enredada en la justificación teórica, epistemológica y demás de la metodología, pues lo que terminó resultando benéfico fue que simplemente me lanzara a hacerla y pues solita fue armándose. Pues sí, ¿no? Bueno, las consideraciones de las que voy a partir para terminar hablando de los resultados son las siguientes. Son 6 puntos y que, por supuesto, quiero decir, señalé a la doctora Silvia Bernard, porque pues prácticamente todo lo que se de autoetnografía tiene que ver con su guía y eso, y que también pienso que una no escribe autoetnografía sola, ¿no? Creo que eso es muy importante decirlo. Una no escribe autoetnografía sola. Siempre hay un montón de personas ahí que intervienen para contar tu historia, analizar esa historia y eso, e interpretarla. Pues bueno, quiero empezar hablando de la metodología cualitativa. Quiero hablar también en estos minutos de la autoetnografía como una herramienta para el autoconocimiento y la pertenencia social, de la autoetnografía que permite crear conocimiento sociocultural, que también interpela a quien la lee. La indagación científica de alguna medida se origina en quien investiga. Creo que este es un punto muy importante, que luego en ciencias sociales dejamos como relegado, la cuestión de nuestras emociones y nuestra subjetividad. Uno de los elementos que me gusta de la autoetnografía justamente es que eso que nos enseñaron siempre a dejar de lado o a no tomar en cuenta, pues la autoetnografía lo toma como pues, ese elemento que permite justamente emprender cualquier investigación o indagación científica. Y finalmente, que la autoetnografía es proceso y producto. De alguna manera ya se tocaron estos temas, pero bueno, lo voy a como aterrizar en el trabajo que he venido haciendo en los últimos 3 años. A ver, aquí me estorba la ventana, permítanme un poco. Listo. Creo que la voy a dejar por aquí. Bueno, en primera instancia, la autoetnografía es una metodología cualitativa y creo que es muy importante señalar que su rasgo distintivo central va a ser que se parte de una cuestión individual, ¿no? En la investigación. Y a partir de ella se pretende lograr comprender el contexto, espacio y temporal en el que se vive esa experiencia individual concreta y desde sus dimensiones culturales, sociales y políticas, ¿no? Es una experiencia individual, pero en dimensiones pues que conforman a la propia persona, ¿no? Creo que como sociólogas, como antropólogas, estamos muy habituadas a siempre estar haciendo estas conexiones entre las cuestiones socioculturales y lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Lo que es una que se nos enseña a lo largo de nuestra formación a realizar de manera cotidiana y pues bueno, la autoetnografía permite que lo pongamos ahí en la investigación. Entonces, es un punto importante a rescatar. Y quiero empezar porque justamente mi tesis doctoral comienza a partir de tener ciertas zozobras, ¿no? Personales que terminan siendo pues inquietudes intelectuales, ¿no? Y que pues bueno, están como resultado aquí. Me voy a permitir a lo largo de la presentación ir leyendo fragmentos de diferentes capítulos de la tesis doctoral, justamente para ir dando cuenta de los resultados que vienen de las bondades de la social y de la metodología autoetnográfica. Punto de fuga. Hace algunos años asistí a un círculo de lectura feminista. Apacible tenía a responder, no, pero soy gorda. Comprendo cómo se siente ser con menosprecio, como si no fuera del todo una mujer. Hasta ese momento, ni yo fui con a nombrar aquella inconformidad que durante años no supe verbalizar.
Mi respuesta fue detonante para de que mi cuerpo grande debía de ser modificado, tendiendo a la desaparición, reducir la grasa, la talla, el espacio que ocupaba públicamente. Gran parte de mi vida pensé que si adelgazaba, podía hacer cosas como correr sin preocuparme por cuáles partes de mi cuerpo se sacudirían y temblaban, jugar voleibol sin la terrible espera de ser escogida en algún equipo, disfrutar las albercas en traje de baño sin recibir opiniones, miradas desagradables, cuchicheos sobre mi cuerpo, ponerme la ropa de moda porque había de mi talla, salir de fiesta sin la demanda heterosexual de ser elegible para bailar, subirme al carro de mis amigos sin la pena por el espacio que ocupaba. Durante todo ese tiempo creí que era solo yo quien padecía por todas estas preocupaciones. Decirme gorda sin sarcasmo en aquel círculo de lectura entre amigas, lesbianas y gays fue el principio del asentamiento de una inquietud que terminó siendo intelectual. ¿Cómo era posible que me asumiera feminista, llevara años pensando en la desigualdad de género y cómo esta nos afectaba a las mujeres, y nunca sino hasta ese momento había podido apreciar la conexión entre el sexismo y la mala opinión que tenía sobre mi propio cuerpo? Entendía que históricamente las mujeres habíamos sido puestas en una condición de subjugación, que habíamos librado batallas para gozar de ciertos derechos, que miles de antecesoras feministas habían puesto el cuerpo y la vida para alcanzarlos. Pero no fue hasta mi respuesta y mis reflexiones subsecuentes, detonadas por aquella, que identifiqué que los estándares de belleza y salud que imperan son otra sistemática forma más de control sobre los cuerpos de las mujeres. Creo que no señalé en un primer momento que mi investigación autoetnográfica doctoral tiene como nombre Hacerse gorda, o una autoetnografía feminista, y se llama así porque eso es lo que es una autoetnografía, pero no llegué a ella sino por guía de la doctora Silvia Bernard. Me gusta contar esta idea, porque esta anécdota, porque yo entré al doctorado con un proyecto de investigación más bien, pues sí, ortodoxo, ¿no? Y recuerdo que la primera sesión que tuve con la doctora Bernard, ella me indicó que pues prácticamente lo que estaba buscando con mi investigación ya lo sabía, ¿no? Y que, pues no sé, que buscara, tanteara otras maneras de hacer realmente significativo este proceso de doctorado, ¿no? Tenía bien planteada una investigación en el que conocía prácticamente los resultados, ¿no? Lo que me iban a terminar diciendo esas otras mujeres gordas que pensaba entrevistar y con quienes tenía pensado trabajar. Entonces, esto nos espera todo lo que la autoetnografía le puede dar, y a mí pues me ha regalado un aprendizaje, sobre todo que tiene que ver con hacer una investigación muy diferente a lo que venía haciendo en otros momentos de mi formación, ¿no? Este fragmento que les acabo de leer, que se denomina Punto de Fuga, o así lo titulé, es parte de el ensayo que escribí en el primer capítulo, más bien el primer capítulo de tesis es un ensayo y es un fragmento. Quiere dar cuenta justamente de que la etnografía es una metodología cualitativa que desde lo individual te permite comprender un espacio temporal, ¿no? En su dimensión cultural, social y política. Esta es la lógica que voy a seguir con los demás puntos. Autoconocimiento y pertenencia social. Nuevamente de la mano de la doctora Bernard Calva, quiero decir que la autoetnografía puede tener un impacto muy positivo entre miembros, integrantes de grupos que por su situación de desventaja, como lo somos las mujeres, algunos grupos étnicos, religiosos minoritarios, las personas de las clases trabajadoras y personas con discapacidad, que no han expresado su propia voz. Este es otro de los elementos que consideré atractivos de utilizar la metodología autoetnográfica, ¿no? Esta idea de continuar con el conocimiento que tenía
de mi propia experiencia como mujer gorda, de clase trabajadora, pues por supuesto que me decanto. Y también porque en la autoetnografía pude observar que era una metodología que me permitía como trenzar mis inquietudes teóricas desde la socioantropología, mis inquietudes políticas desde los feminismos, y en concreto el feminismo gorde, y de la literatura, ¿no? En la autoetnografía nadie me iba a estar pidiendo un lenguaje en tercera persona, ni neutral, ni información que debía estar corroborando, ¿no? Mi experiencia es lo que daba la pauta para luego ir a buscar esos elementos socioculturales, ¿no? Otro fragmento, también es un fragmento del capítulo 3, y ese es un capítulo que habla sobre otras gorduras, yo le llamo así, otras gorduras son posibles. Son narraciones sobre mis primeros encuentros con otras mujeres gordas que hacían activismo feminista y de las cuales comencé, antes de hacer autoetnografía, pues a conocer sobre lo que pensaban, sobre lo que creaban, y eso, ¿no? Sobre su propio activismo político, ¿no? Como mujeres gordas, o de la discapacidad, o de la diversidad sexual, etc. A este fragmento es parte del episodio que denomino Carnitas, de estas narraciones. En septiembre de 2014, la revista digital Histeria publicó su número 9 y lo nombró Carnitas. Ese número se centró en los cuerpos gordos. Aún agradezco amorosamente este número. 2 artículos principalmente llamaron mi atención y hasta hoy me acompañan: Hacer cuerpo, gordura femenina y empoderamiento, de Paz Moreno, y El cuerpo como espacio de disidencia, de Lucrecia Mazón. El primer texto me puso en evidencia que la desazón por mi cuerpo gordo podía contradecirla intelectualmente. Me dejó un par de intuiciones que aún persigo: hacer el cuerpo gordo, parar de aceptar las definiciones ajenas a priorísticas sobre nuestros cuerpos, empezar a ser gordas, y que el activismo puede ser personal y potenciar el entendimiento de los cuerpos femeninos gordos desde una mirada diferente y crítica al deber ser que está establecido. El segundo fue aún más potente. Por primera vez pensé en mi cuerpo gordo y le di crédito. Dice Lucre Mazón: narrar en primera persona, tanto singular como plural, la historia de nuestra realidad corporal es un desafío al que diferentes activismos empiezan a llamarnos. Preguntarme cosas sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de las otras, y construir un cuerpo extenso, un cuerpo para la acción y reflexión. Me parece fundamental hablar desde nuestras propias carnes, esas carnes defectuosas, inseguras, miedosas, angustiadas. Nuestras carnes, las que sobran, las que faltan, las que duelen, las que están viejas, las que están enfermas, las que no son funcionales, las que mueren incluso. Su artículo me hizo sentir menos sola. Me invitaba a pensar nuestra gordura juntas. Un tercer elemento que la autoetnografía me ha permitido indagar, explorar, es que pues permite crear conocimiento sociocultural, ¿no? Y esto es significativo y a la vez subversivo, porque la manera en que me habían enseñado a producir, ¿no? O a generar conocimiento desde pues mi disciplina, mi formación como socióloga, pues siempre estaba como enfocado en darle prioridad a otras personas, ¿no? A mantenerme alejada de, o al menos es la pretensión, ¿no? Que estemos alejados de nuestro objeto de estudio. Y pues bueno, me di cuenta que no, que hablar sobre mí, sobre mi propio cuerpo, sobre mis inquietudes, sobre mis propias desazones e inquietudes intelectuales desde la teoría social, crear conocimiento sociocultural. Este fragmento que les quiero compartir viene en el capítulo número 4, también de la tesis,
que titulo Gorda en disputa, y los llamé afectaciones. Esta es la afectación 4, que tiene que ver con esas primeras pues discrepancias que tenía en el espacio académico sobre mi trabajo etnográfico, ¿no? Y esta afectación la titulé Verse el ombligo. Hace no mucho tiempo, una doctora en antropología dudaba categóricamente, sin mi afirmación que la gordura es una forma de opresión. Le ponía de manifiesto que la naturalización de los chistes y bromas sobre el peso son elementos que perpetúan esa condición de inferioridad corporal. Si nos burlamos de la gente pobre, se ve con recelo. Lo mismo ocurre si hacemos mofa de las personas racializadas o con funcionalidad diversa. ¿Por qué no ver como negativa la burla sistemática a la gente gorda? Soy gorda y socióloga. Ella sigue diciendo que hacer autoetnografía es verse el ombligo. Y yo recuerdo a Silvia Bernard y su recuento de provincia, a Carol Rambo y la forma en que su texto sobre el abuso infantil nos permite comprender profundamente el fenómeno, a Arthur Buchner y todo lo que le aprendí en su pieza sobre masculinidad y migración, a Marie-Luce Evan y su itinerario corporal, a Fiona Stanley y nuestras identificaciones gordas, a la estupenda Lucrecia Mazón y su epistemología rumiante. Esos son el tipo de ombligos con los que conecto, con los que me entusiasma continuar dialogando. Además, la voy a poner así porque no alcanzo a leer. Además, me considero una yonki de la metodología. Veo la autoetnografía como un instrumento que posibilita la visión en Zoom tan complicada de lograr cuando hacemos investigación. Esta, en un momento afín a la capacidad explicativa de la realidad, para luego volver a mostrar su marco completo. Así, retomando la idea de la comprensión del conocimiento weberiana expuesta por Osorio, me sumo a la afirmación, lo general y particular constituyen momentos en el proceso de aprehensión de la realidad. La autoetnografía describe densamente, luego retorna a lo abstracto, para generar ese orden sistemático de ideas generales y lógicas que es la teoría. Pienso imprescindible analizar de cerca hechos empíricos, escudriñarlos para dar cuenta del andamiaje sociocultural del que son fundamento. Por otra parte, creo con Laurel Richardson que para quienes hacemos investigación cualitativa, la escritura debe ser también método de indagación. Me interesa hacer investigación que dé sentido a las personas que la leen, que sea provocadora, que conmueva, como la poesía, como la música. La autoetnografía dota de elementos para ello. El método de escritura etnográfico es alterno al científico, cuantitativo. No hay tablas ordenadoras, sino buena narrativa. No es sintético, más priva la profundidad y la espesura del relato. No hay hipótesis, sino intuiciones compartidas. Como investigadora, me siento un medio. Veo potencialidades positivas en el hecho de hablar de lo que sé a la luz de la teoría sociocultural aprendida. Por ahora, quiero proseguir este camino de investigación que vuelca ética y epistemológicamente el no salir a interpretar a las otras. Estoy de acuerdo con Holman Jones, citado por Ellis, cuando dice que las autoetnografías ven en la investigación y en la escritura actos socialmente justos. Más que tener una preocupación por la exactitud, el objetivo es producir textos analíticos accesibles que nos cambien a nosotras y al mundo en el que vivimos, por supuesto, para mejorarlo. Y luego, en este siguiente aspecto, el cuarto, la autoetnografía que interpela a quien la lee. Nuevamente, de la mano de Silvia Bernard, creo en escribir textos evocativos que interpelen al lector y le lleven a hacer un ejercicio interactivo. La investigación social y humanística ha quitado importancia a la buena escritura en nombre de reportar objetivamente resultados obtenidos. Aquí les estoy compartiendo una imagen de un texto que también está en el capítulo 2, que son mis relatos de campo, hacia una descripción densa, donde hago como un recuento de mi vida, pero a partir de la composición de relatos que son prosas poéticas, que son cuentos, que son también
poemas, ¿no? Hay también, ya lo dije, prosas poéticas, hay cuentos, en fin. Ese capítulo está integrado por un montón de relatos que dan cuenta de la historicidad o de la historicidad de mi vida, ¿no? O de mi vida, y que no están escritos de manera en prosa ni lineal, ¿verdad? La idea es que quien lea ese capítulo pueda armar, ¿no? Mi conformación como mujer gorda, pues a partir de su lectura. Pues bueno, estos son unos mandamientos que escribí, son parte del proceso, ¿no? Un proceso que tenía que ver con rescatar una valoración, una autovaloración sobre mi propia corporalidad, perdón, y que los puse así pensando en la manera en cómo fui educada y que, pues bueno, necesitaba un orden como para empezar con esa apreciación por mi cuerpo gordo, ¿no? Y los escribí así y les llamé así, mandamientos, y están en ese capítulo 2 de relatos. El primer mandamiento es: te darás ternura. El segundo, amarás tu cuerpo. Tercero, honrarás tu rabia y tus silencios. Cuarto, no escucharás opiniones ajenas. 5, no desearás sino tus propios sueños. 6, te pertenecerás a ti misma. 7, protegerás tu tiempo. 8, alentarás tu pasión. 9, no harás en vano. 10, aumentarás tu vida creativa. Bueno, es eso, una invitación. No se escucha, profesora. Profesora Magda. Profesora Magda, ¿me escucha? Parece que se le fue la señal porque no la veo aquí conectada. Aquí la estoy escribiendo por el interno. Me preocupé. Creo que fue mi internet, ¿no? El que se falló. Hola, hola. Aló, Magda, ¿nos escuchas? Hola, hola, aquí estoy. Sí, sí, es que se había congelado la imagen. ¿Puedes volver otra vez a presentar? Y no sé qué pasó. Bueno, seguramente cortó. Sí, claro que sí, puedo volver a hacerlo. Perdón. Hola, hola. Aló, Magda. Sí, yo Sí, aquí estoy. sí, ahí te vemos. Listo, A ver, perfecto. Ahí se ve la presentación. Adelante. muchas gracias, Alexander. Gracias a todos por su paciencia. Pues bueno, esta parte, la quinta, sobre la investigación científica, que en alguna medida se origina en quién investiga, ¿no? Creo que también como autógrafos tenemos que rescatar esta idea de
pues de que todo lo que investigamos tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Y con una visión muy personal del fenómeno que pretendemos investigar, ¿no? O de los hechos que queremos investigar. Pues bueno, este es un fragmento, es un poco más extenso, de pues un artículo que está en proceso de salir, en donde pues sobre todo expongo una serie de consideraciones teórico-metodológicas sobre la teoría socioantropológica feminista encarnada, que es, digamos, como el andamiaje así general de la teoría, sí, el andamiaje general de la tesis, ¿no? Entonces me voy a permitir leerles nuevamente un fragmento de este texto. Creo que es probable que haya quienes no sean personas gordas y alcancen a percibir la opresión por cuestiones de gordura y quieran sumarse a contrarrestar el maltrato social. Sí considero necesario que los discursos sobre activismo gordo sean difundidos y escuchados, pero también se debe tener en cuenta que se corre el riesgo de que frente a la excesiva repetición se trivialice todo este sistema de ideas que deberían funcionar para subvertir de fondo las condiciones en que vivimos las personas gordas. Hay serias posibilidades de que la repetición del discurso de la diversidad y aceptación corporal no nos lleve más allá de la mera ilusión de que las condiciones de opresión por cuestiones de gordura hayan sido superadas. Por un lado, es apreciable el crecimiento del mercado de productos de diversa índole para personas con cuerpos no normativos, y por el otro, el también apabullante aumento del mercado de la dieta y de su versión más actual, la cultura del fitness. Una cosa es hablar del cuerpo de otras personas a quienes consultas, son tus pacientes o usuarias, y otra hablar con y desde el cuerpo. Lo que quiero analizar, explicar, comprender del cuerpo no está fuera, objetivado, sino que habita, por tanto, aquellos análisis o explicaciones que puedan arrojar sobre cuerpos como el mío, o explicaciones que puedan arrojar sobre cuerpos como el mío, están epistemológicamente sin agencia gorda. Las herramientas que sostienen la cultura de la dieta, salutismo y todas sus demás implicaciones jamás subvertirán la cultura de la dieta y lo fitness. Si me permiten el parafraseo, la célebre frase de Audre Lorde, las herramientas del amo jamás destruirán la casa del amo. El riesgo latente es el desplazamiento usual del saber y la experiencia de quien vive la opresión por aquellas personas que no lo viven, pero que por su propio lugar social de privilegio son escuchadas y creídas. Así, lo que prevalece es la narrativa de quien siempre estuvo en una posición social jerárquica superior. Luego del confinamiento por la COVID, un grupo de mujeres feministas convocaron un conversatorio sobre el tema de la gordofobia. Había varias participantes delgadas, así que cuando intenté formular lo que acabo de describir, una filósofa delgada intentó quitarle hierro a la situación incómoda que se creó por el encontronazo de puntos de vista. Con entusiasmo y gracilidad nos dice: ¡qué interesante! A mí me encanta la discusión, la confrontación de ideas. Consciente de la implicación de lo que acababa de decir, reviré preguntándole por qué le parecía que la opresión que vivo cotidianamente como gorda y las gordas en general era una entretención intelectual. El maltrato frecuente que vivimos como personas gordas no tendría por qué ser divertimento teórico. Cayó. Considero que cuando se quiere ser aliada de un grupo en condiciones de opresión, desde esta perspectiva, el paso primero debería ser escudriñar en aquello que se sabe con y desde el cuerpo respecto al orden en el que se está. Es indispensable replantearse continuamente y con suficiente consistencia las prácticas discursivas materiales que jerarquizan nuestros cuerpos. Abanderar la aceptación corporal o el defender el discurso del cuidado de la salud sin cuestionar las demás opresiones imbricadas, como raza, clase, escolaridad, etc., las cuales son a la vez soporte de cualquier opresión, no nos llevan a otro lugar, sino a la continua producción y reproducción de la misma clasificación corporal vertical. Una revisión rigurosa de ello, además de una vigilancia activa del lugar social de la corporalidad, sería, eso sí, políticamente crítico y activo. Y luego, finalmente, la cuestión, el punto número 6, de hablar de la autoetnografía como proceso y producto.
Este es un fragmento que tomé del manual traducido por Silvia Benard, ¿no? De un fragmento que escribe Caroline Ellis, que ya mencionó la doctora quién es, y que bueno, no quería dejar de lado, justamente porque quería dejar cuenta que los resultados de la investigación o de una investigación no están dados de una vez y por todas, y que todavía están construyéndose, todavía están como embonándose, ¿no? Hacer autoetnografía y escribir autoetnografía es a la vez proceso y producto. Como método, la autoetnografía combina características de la autobiografía y de la etnografía. Cuando se hace autoetnografía, el autor escribe sobre experiencias pasadas en retrospectiva y selectivamente. Cuando hacemos etnografía, se estudian prácticas culturales, relacionales, valores, creencias comunes y experiencias compartidas con el propósito de ayudar a los miembros del grupo, los insiders, y a los culturalmente extraños, outsiders, a entender mejor una cultura. Pero cuando se hace autoetnografía, cuando se realiza autoetnografía, se escribe en retrospectiva y selectivamente sobre epifanías, los famosos turning points que derivan o que fueron posibles gracias a que son parte de una cultura o tienen una identidad cultural específica. Lo que hace tu historia más válida es que tú eres quien investiga. Tienes un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas y bibliografía que puedes usar. Digamos que esa sería la ventaja. El producto que es hacer autoetnografía es que cuando se escribe una autobiografía, se espera que se cuente con un amplio manejo de medios impresos para un uso de medios adicionales con el fin de hacer y presentar las investigaciones desde el enfoque performativo de las ciencias sociales. Pueden redactar textos estéticos y sugerentes utilizando técnicas que muestren. Cuando se escribe una etnografía, se van a producir descripciones densas de una cultura, que son creadas individualmente, aclarando los patrones de la experiencia cultural, sentimientos repetidos, historias y eventos, como se evidencia en nuestras notas de campo, en nuestros objetivos y entrevistas, u objetos también de investigación y entrevistas. Pero escribir autoetnografía, el producto, busca producir descripciones densas, estéticas y evocativas de experiencias personales e interpersonales. Quien hace autoetnografía no solo trata de hacer significativas y comprometidas las experiencias personales y culturales, sino que también produce textos accesibles con el fin de tener un público más amplio y diverso, lo que el reporte de investigación tradicional generalmente desatiende. Una acción que haga posible un cambio social y personal con mayor número de personas. Y bueno, para finalizar, quiero hablar de los resultados de la investigación autoetnográfica, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que los resultados de la investigación autoetnográfica son la demostración de la utilidad metodológica para hacer comprensible aquello que estamos analizando, además de el exponer ese autoconocimiento profundo y hacer evidentes nuestras conexiones socioculturales. También demostrar las significativas y comprometidas experiencias personales y culturales. Los resultados de la investigación autoetnográfica son las evocaciones a nuestras propias experiencias, aunque parezcan muy alejadas, ¿verdad? Como para ustedes puede ser la experiencia gorda, pero las evocaciones a nuestras propias experiencias para ampliar el análisis de aquello que estamos observando. El reconocimiento a la subjetividad, a lo emocional de quien investiga, en vez de aparentar neutralidad u objetividad. Otro elemento que me parece fundamental, ¿no? En la autoetnografía se reconoce la subjetividad, la emoción, ¿no? En vez de estar aparentando que somos neutrales y objetivas. Los resultados de la investigación autoetnográfica son el hacer y escribir textos autoetnográficos. Quiero terminar mi participación con un agradecimiento y también con un poema mínimo de Efraín Huerta, justamente para contagiarles un poco de mi entusiasmo por hacer investigación autoetnográfica.
porque creo que la autoetnografía, eso permite conectar con la poesía de la vida, ¿no? No hay peor poesía que la que no se hace. Entonces, eso, la invitación está ahí para seguir produciendo textos autoetnográficos. Nada, solamente me resta agradecer nuevamente y ponerme a su disposición para la discusión. Gracias. Profesora Magda, muchísimas gracias por su presentación. Es un tema extremadamente importante y esto en una perspectiva no todos hemos desarrollado, sino que cada día nos estamos acercando un poco más. Los asuntos que usted menciona y la forma como presenta de manera práctica sus resultados, pues muchísimas gracias. Quiero felicitarlas a las dos porque han sido muy respetuosas en los tiempos y de verdad muchísimas gracias. Yo tengo 3 preguntas, pero quisiera primero darle la palabra al público. Creo que hay unos comentarios por acá, permítame, los leo. Hay un comentario de Viviana del Carmen Pineda, pues dice que es un buen trabajo. Otro que dice para la profesora Elda Monetti de Tatiana Soto Valencia, si es posible ampliar sobre la diferencia entre autoetnografía y autobiografía. Bueno, en realidad la autobiografía está más centrada en relatar las experiencias y las vidas personales, ¿no? En cambio, la autoetnografía incorpora, por más que el investigador, como decía Magda también, es el centro y es sobre el que le impactan las experiencias. Me parece que es más amplia la autoetnografía en el sentido de que también hay una investigación, hay una cita y hay una búsqueda de relacionar esa experiencia con la experiencia cultural, no así la autobiografía. No sé si Magda, ¿querés aclarar algo más? Sí, justamente que cuando hacemos autoetnografías, la idea siempre es como enaltecer las experiencias que han tenido esas personas concretamente, ¿no? Pero el propósito de la autoetnografía es sí hablar de experiencias concretas individuales, pero para explicar, abonar al entendimiento de un fenómeno social o sociocultural. Entonces sí hay una diferencia sustancial entre hacer una autoetnografía y una autobiografía. Aquí hay un comentario también de Tatiana Soto Valencia. Dice así, lo voy a leer tal como está. Para la ESP, pues realmente no entiendo. He recibido con sorpresa la convocatoria a este espacio para la Escuela de Salud Pública, perdón. Escuela. La Escuela de Salud Pública, sí, he recibido con sorpresa la convocatoria a este espacio al ver que se trata de la Escuela de Salud Pública. Me gustaría saber qué les ha llevado a considerar esta otra forma de producción de conocimiento. No sé, profesora Elda y Magda. No sé si querés contestar vos, Magda. A ver, la pregunta es ¿qué nos llevó a nosotras a hacer mirar estas otras formas de producción? Si querés, Magda, después sigo yo. Sí, creo que la persona que está haciendo la pregunta, pues hace la pregunta en el sentido de que recibió una convocatoria por parte de la Escuela de Salud Pública y se está encontrando con un espacio donde se está hablando de generación de nuevo conocimiento desde la investigación autoetnográfica. Entonces, de pronto, mirar esa conexión. Gracias. Sí, creo que, bueno, desde mi muy particular punto de vista, yo acepté esta invitación porque me interesa que se haga investigación sociocultural más allá del ámbito de la academia, de aquellos que hacemos ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y creo sobre todo, y lo digo como persona gorda, que es fundamental que en estos momentos quienes se encuentran realizando investigación en ámbitos como el de la salud, pues se acerquen a cuestionar
los conocimientos que tienen, ¿no? Y creo que la propuesta de la metodología autoetnográfica les puede, pues puede ser una vía, ¿no? Para que se cuestionen ese conocimiento que parece inamovible. Y me refiero muy concretamente, por ejemplo, a las creencias que se tienen desde el ámbito biomédico sobre los cuerpos, por ejemplo, o sobre la diversidad corporal, ¿no? Creo que es bien importante. Entonces, esa fue principalmente como la causa por la cual yo acepté estar aquí. Me interesa dialogar con gente en el ámbito de la salud, justamente porque más que discutir sobre análisis clínicos y demás, me interesa que se comprenda que hay creencias que no cuestionamos, que terminan siendo estigmatizantes y perpetuadoras de opresiones, como lo es, ¿no? La que vivimos las personas gordas. Eso, Alexander. Espero haber contestado. Si no, aquí estoy. Sí, no sé si Tatiana Soto o Valencia quisiera hacer la pregunta de manera verbal, a ver si es exactamente lo que se entendió de lo que Me escribió. parece, porque ella te pregunta más abajo que si hay alguien de la Escuela de Salud Pública para responder. La pregunta es para la escuela. Dice que no tiene permiso. Laura, ¿será posible que le demos el micrófono a Tatiana a ver si logramos entender lo que quiere preguntar? Por favor. Laura. Hola, ya me activo, ya, buenas tardes. Bueno, creí que había sido clara, pero veo que no. No, a mí me interesa saber es qué lleva la Escuela de Salud Pública justamente, que tiene, digamos, yo la reconozco como, con otros enfoques de investigación, no necesariamente, por ejemplo, etnográficos y menos autoetnográficos. Entonces me gustaría saber qué llevó a la Escuela de Salud Pública a convocar a este espacio, qué es lo que está pasando por allá, qué inquietudes como unidad académica las ha llevado a que abran este espacio tan interesante. Que quizás, digamos, yo vengo de las ciencias sociales, para mí es más común, pero para ustedes, no sé, esa es mi inquietud. Ok, te voy a responder, Tatiana. Muchísimas gracias por tu pregunta. Primero, no soy de la Escuela de Salud Pública, soy de la Escuela de Enfermería, soy enfermero, pero soy estudiante del doctorado en salud y mis directoras son de la Escuela de Salud Pública y estoy por el grupo CEDETES. Y me parece supremamente interesante tu pregunta porque la autoetnografía, yo por ejemplo estoy investigando acerca de las interacciones, las narrativas entre las interacciones de las familias de niños con síndrome de Down y los profesionales de salud materno-perinatal en el Valle, en Cali. Es decir, yo voy a utilizar dos enfoques metodológicos. El primero es la autoetnografía, donde me anuncio como hombre, como enfermero, como profesional, como padre de un hijo con síndrome de Down, y la otra parte hago la investigación narrativa con los profesionales y las familias, con el propósito, digamos, de tener y contrastar, digamos, esas dos perspectivas. Y creo que en ese sentido, los asuntos de salud tienen la posibilidad de ser vistos con otras formas, ¿cierto? Y creo que el ejercicio etnográfico es anunciarse en primera persona con su experiencia para mostrar, digamos, esa experiencia cultural, social e histórica que es interesante. Cada vez más es imperioso, digamos, las narrativas, discursos y prácticas que se llevan a cabo en escenarios clínicos y no clínicos, en donde se movilizan asuntos en salud. Y creo que el mismo espacio del doctorado en salud, el mismo espacio de la Escuela de Salud Pública,
al hecho de permitir, digamos, este ejercicio interdisciplinar, favorece que investigaciones, digamos, de este corte se puedan desarrollar. Espero haber dado respuesta, Tatiana. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto y de verdad muchísimas gracias por la pregunta. Creo que hay otras 3, 4 preguntas más. Dice John Freddy Quintero, a la doctora Elda, veo una gran proyección para la autoetnografía. Me imagino, por ejemplo, a los historiadores y filósofos en el futuro usando estos estudios para sus disertaciones. Sin embargo, no sé cómo esta metodología puede hacer el quite a la dinámica positivista en la que estamos inmersos, académicos e investigadores, por publicar solo aquello que se supone objetivo y en publicaciones que así lo exigen. Usted, profesora Elda, ¿qué piensa? A ver, lo que yo entendí, la pregunta es esta cuestión de que parecería que hay espacios, que no hay espacios para poder publicar estos aspectos, perdón, ¿no? Sí, es una problemática que existe, porque yo hablaba el otro día en un congreso de etnógrafos acá en Argentina. A mí no me aceptaron un trabajo autoetnográfico porque el formato no cumple con los formatos de métodos, resultados, etcétera, etcétera, en un resumen. Entonces, yo pienso que hay espacios. A ver, ahí dice historiadores y filósofos. Yo no sé también si los historiadores, no porque sean historiadores, van a abocarse al autoetnográfico, ¿no? Acá hay una mirada sobre cómo se investiga y sobre qué enfoques de investigación se utilizan. Y la de validación de estos enfoques. En realidad los trabajos autoetnográficos hay revistas donde se publican y ya sabemos que hay lugares y espacios donde no se los publica porque hay espacios donde no se lo considera todavía una metodología válida de investigación. Y más en los espacios donde lo cuantitativo predomina. Gracias, profesora Elda. No sé si la profesora No sé si Magda quisiera comentar algo más. Pues nada más que creo que tiene que ver muchísimo tu posicionamiento epistemológico, ¿no? Y la manera en cómo te asumes como investigadora, ¿no? Lo dije en algún momento, pero a mí me interesa hacer investigación, o de alguna manera lo dije, pero lo que me interesa es hacer investigación que sea útil, accesible, ¿no? Más que pensar en las publicaciones y demás, que no sé si he corrido con suerte o no sé, pero yo todavía no me encuentro con ese rechazo, ¿no? Quizá donde he buscado si hay apertura a este tipo de textos, ¿verdad? Pero también no busco en lugares donde sé que no se me va a escuchar, ¿no? Pero también creo que tengo confianza, ¿no? Y lo digo como feminista ya que lleva sus años haciendo trabajo de activación política. Todavía hace 6, 8 años, había poquísimas investigadoras, al menos en el ambiente donde yo me muevo, que hacían investigaciones feministas, ¿no? Y en los últimos años el asunto ha cambiado tremendamente. Entonces creo que es cuestión de ir empujando y de ir mostrando donde quiera que estamos las posibilidades, ¿no? de la metodología autoetnográfica. Entonces, Gracias, Magda. Hay un comentario aquí de Marielia Costa Álvarez, excelente ponencia, Magda, felicidades. Otro de Claudia Galeano, gracias, es una excelente irrupción de apuestas no ortodoxas. ¿Qué más hay acá? Marta C. Zavala, muy valioso este espacio, gracias. Marielia Costa me menciona que la multidisciplinaridad, transdisciplinaridad y los estudios horizontales aportan mucho conocimiento a las áreas de salud. Carolina Varela Falla, la Escuela de Salud Pública tiene una línea de investigación cualitativa. Mi tesis de maestría fue una investigación cualitativa. Considero que la escuela está abierta a nuevas posibilidades y formas. Esta es la esencia de la salud pública. Totalmente de acuerdo con Carolina.
Claudia Galeano, soy docente de investigación cualitativa de la Maestría de Administración en Salud. Allí hay un interés explícito de incorporar y reaprender otras formas de producción de conocimiento que relacionen investigación e intervención. Muchas gracias, profesora Claudia. Alexander, recuerde que la reunión termina a las 6. Yo creo que hay mucha tela que cortar. Por eso pensamos, junto con la profesora Yané Mosquera Becerra y la profesora Olga Lucía Gómez, un segundo foro que se va a realizar el 25 de este mes. Total, están todos cordialmente invitados. Y pues solamente agradecerle, profesora Elda y profesora Magda, muchas gracias por su espacio, por su tiempo y pues por la dedicación, digamos, a este foro. Creo que las 3 preguntas que tenía las dejamos luego para el foro 2. Y quiero darle el paso a la última parte, digamos, de la agenda, y es presentar una infografía. Entonces, Jerónimo, por favor, preséntanos tu arte, por favor. Jerónimo es diseñador visual de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Esta infografía va a estar disponible en la página web de la escuela. Y está el link para que puedan inscribirse al siguiente foro. Les deseamos una feliz tarde-noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Alexander. Gracias, Elda. Gusto. Gracias a todos, gracias. Un gusto.